Buenas tardes, siendo las 14:30 del jueves 23 de enero del 2025, perdón, siendo las 15:30 del jueves 23 de enero del 2025, a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Cheto Soria, llevará a cabo la audiencia de tutela de derechos solicitada por la defensa de don Rómulo Mucho Mamani en el proceso seguido en su contra por la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo en el área del Estado. Expediente 40-2024-3. Esta audiencia además se va a registrar en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Muy buenas tardes, señor juez supremo, señor abogado de la defensa, señora de la defensa pública. Por el Ministerio Público, Hernán Wilfredo Mendoza Salvador, fiscal adjunto supremo provisional del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales de la Fiscalía de la Nación, con los datos consignados en auto, señor juez. Muchas gracias. Por la defensa pública. Por la defensa pública, doctora Montenegro. Sí, buenas tardes, señor juez supremo, buenas tardes con todos. A la defensora pública, Aurora Mercedes Montenegro Pirco, número de registro del Colegio de Abogados de Lima 27491, casilla electrónica 57121, domicilio procesal en Girón Carabaya 831, quinto piso, oficina 501, casilla 5757121, número de contacto 945-144760 y con correo electrónico a montenegropierri@gmail. Gracias, doctora. Por la defensa del señor Mucho. Muy buenas tardes, David Mujica Castillo, abogado, registro local 29739, casilla electrónica 2344 y demás datos consignados en el expediente. Gracias. Gracias, doctor. Doctora Montenegro, está presente el doctor Mujica, que es defensa del señor Mucho. Gracias por asistir a esta audiencia. Muchas gracias. Hasta luego, doctora. No hay ningún escrito presentado. Doctor Mujica, tiene el uso de la palabra por 12 minutos. Si necesita más tiempo, me avisa. Gracias, su señoría. Muy buenas tardes nuevamente. Bien. La presente audiencia, tal y como lo ha referido su señoría, es una tutela de derechos correctiva con el objetivo o con el objeto que se declare nula la disposición número 5 de fecha 19 del 11 del año 2024, emitida por la Fiscalía Suprema, especializada, lógicamente, en enriquecimiento ilícito. ¿Por qué pedimos esta nulidad y por qué recurrimos a su señoría? Porque ya tiempo atrás solicitamos al Ministerio Público una nulidad de esta disposición número 5 y hasta ayer no habíamos obtenido ninguna respuesta. Esto es, después que la solicitamos, habían transcurrido más de 5 días, pero el día de ayer el Ministerio Público emite una disposición en la que, dicho sea de paso, pues su señoría no nos extraña que haya declarado infundada nuestra nulidad, por decirlo menos. Y, lógicamente, sea porque no respondió, o sea porque ha respondido declarando infundada nuestra nulidad, esta tutela de derechos es perfectamente procedente. ¿Y por qué pedimos nuestra tutela de derechos? Y quiero hacer un recordaris de lo que sucedió en el presente proceso y cómo vuestro despacho, señoría, resuelve de manera clara previamente, ordenando al Ministerio Público se pronuncie acerca de la situación jurídica de mi patrocinado, puesto que no lo había hecho hasta cuando solicitamos un control de plazo. ¿Qué fue lo que pasó, su señoría? El señor Rómulo Mucho Mamani, al señor Rómulo Mucho Mamani, se le inicia investigación o se le abre investigación por el delito de negociación incompatible en su calidad de autor. Y voy a repetir 2 veces más, su señoría, la palabra autor. ¿Por qué? Porque toda la investigación, desde que comenzó hasta que finalizó, hasta que se venció el plazo, mi patrocinado fue investigado en calidad de autor y ejerció todos los mecanismos de defensa para contradecir, diríamos, la hipótesis fiscal en calidad de autor. Pero resulta, su señoría,
que a la Fiscalía se le vencen los plazos, para pronunciarse el 7 de agosto del año 2024. Por eso es que recurrimos a una tutela de derechos y vuestro despacho, de manera consideramos correcta y respetando el debido proceso, emite una disposición el 8 de noviembre del año 2024, conminando al Ministerio Público a que se pronuncie, porque el plazo había concluido el 7 de agosto del 24 y hasta noviembre del 24, pues no se había pronunciado. ¿Qué sucede, sus señores? Extrañamente y distinto a lo requerido por vuestro despacho, el Ministerio Público pues no tiene mejor idea o tiene mejor planteamiento que no pronunciarse acerca de lo que vuestro despacho ordenó, porque debemos entender, señoría, que sea en etapa preliminar o preparatoria, cuando el juez intermedio o cuando el juez de garantías, como es tu despacho, emite una disposición requiriendo al Ministerio Público se pronuncie, no es para que el Ministerio Público haga lo que quiere, no es para que el Ministerio Público pues emita disposiciones tras disposiciones, inicie actos de investigación, cambie la imputación, como le parezca. No, señoría. Resulta que cuando vuestro despacho requiere, es para que, si estamos en etapa preliminar, pues decida y realiza, vamos a hablar del proceso común, ¿no? No hablamos del proceso de una forada, para que se pronuncie acerca de si pasa preparatoria o si, diríamos, emite acusación directa o si archiva. En el presente caso, estamos en investigación preliminar y vuestra señoría, cuando le dice tiene el plazo legal para pronunciarse, no es para que el Ministerio Público haga lo que quiere, es para que el Ministerio Público se pronuncie señalando formulo denuncia constitucional o en su defecto archivo de investigación. Pero ¿qué pasa? El Ministerio Público, con fecha 19 de noviembre del 2024, y esto es importante, por eso diríamos que es la primera transgresión al derecho de mi patrocinado. El 19 de noviembre del 24 emite la disposición 5, no formulando denuncia constitucional, señoría, no archivando la causa, no, señoría. Emite disposición diciendo, mire, ¿saben qué? De las investigaciones, yo he determinado que ya el señor Rómulo Mucho Mamani no es autor, es instigador. Cuidado, señoría, vamos decantando esta cuestión de manera clara. Resulta que, vencidos los plazos, resulta que ante la conminación de vuestro despacho para que se pronuncie, el Ministerio Público, debemos entenderlo así, ya hay que ser claros, ya hay que ser tajantes en esta cuestión. No encontró ningún elemento de convicción, repito, no encontró ningún elemento de convicción que vincule a mi patrocinado con el delito de negociación incompatible en calidad de autor. Ninguno, señorita, ninguno. Pero como se le venció el plazo, como no tenía más argumentos, inventó, creó la figura, porque esto es una invención fiscal, creó la figura del instigador. Dijo, bueno, mira, ahora a mí me parece que Rómulo Mucho ya no es autor. Fíjese usted, ahora Rómulo Mucho es instigador. Resulta que Mucho instigó a Mendoza, que era el jefe del gabinete, para contratar a la señora Rosa Sánchez. Ya no es autor, es instigador. Pues, señoría, eso es correcto. Bueno, si razonamos como a lo mejor ha razonado el Ministerio Público en su resolución, perdón, en su disposición, que declara improcedente nuestra nulidad, en el sentido que el Ministerio Público puede variar la imputación, puede variar el tipo de acuerdo a lo que encuentre en la investigación. Déjeme decirle, señoría, que eso es perfectamente correcto. Eso está muy bien. El Ministerio Público tiene todo el derecho y toda la prerrogativa legal y por no decir constitucional de variar la imputación o de variar la hipótesis fiscal en el transcurso del tiempo que encuentre elementos
que vinculen al investigado con otros delitos o con otra figura procesal relacionada al mismo delito. Tiene todo el derecho. Esto no está en cuestionamiento, señoría. El cuestionamiento es el siguiente. El cuestionamiento es que ya ha vencido el plazo, ya precluida toda la etapa de investigación preliminar, el Ministerio Público no se pronuncia como corresponde, en primer lugar, diciendo, formulo denuncia constitucional en calidad de autor o archivo el caso en calidad de autor. No, previo a la denuncia constitucional, el Ministerio Público emite la disposición, el Ministerio Público emite la disposición número 5 en la que varía, cambia, modifica la participación de mi patrocinado en el presunto ilícito. Dice, bueno, de toda la investigación yo me he dado cuenta que ya Rómulo Mucho no es autor, ahora es instigador. Bueno, señoría, encontramos dos cuestiones extrañas, por no decirlo menos inconstitucionales, en el presente caso. Primer punto, el Ministerio Público debía pronunciarse de acuerdo a su mandato. Señor fiscal, decida, archiva o formula denuncia constitucional. Pero el Ministerio Público emite la disposición 5 y dice, no, yo no formulo denuncia constitucional. En ese momento, yo no archivo, sino yo varío la imputación. Y atención, señoría, al día siguiente de esta disposición nefasta, el Ministerio Público formula denuncia constitucional que es materia de otra tutela contra mi patrocinado. Hasta aquí, señoría, ¿qué tenemos? Tenemos en primer lugar una desobediencia a vuestra orden. Segundo, tenemos que habiendo vencido el plazo ya, sea por imperio del mismo tiempo, que fue el día 7 de agosto del 24, o sea por vuestro mandato del 8 de noviembre del 24, el Ministerio Público varía la imputación. Primer tema que consideramos es totalmente ilícito. Segundo punto, no solo pasa eso. Hubiera sido correcto, señorías, si a lo mejor el Ministerio Público pues hubiera decidido formular denuncia constitucional en calidad de autor. Señoría, ahí creo que nadie hubiera recurrido ni a una nulidad y menos a una tutela. Hubiera decidido archivarlo, que hubiera sido lo correcto, pero, repito, es prerrogativa del Ministerio Público y es derecho decidir formular denuncia constitucional como así lo hizo. Pero resulta, señoría, que en el presente caso, no solo se desobedeció vuestro mandato, sino por esta misma disposición, en el considerando 7.3, se varía la imputación. Su señoría, nos preguntamos hasta este momento, informar, porque claro, el Ministerio Público cuando emite la disposición 5 dice, yo por prerrogativa legal tengo que informarle al investigado la variación de cualquiera del marco de investigación, la variación del tipo penal, la variación de cualquier situación. Claro, señoría, pero hasta aquí nos hacemos la siguiente pregunta, con todo respeto. Informar al investigado es para que sea feliz, para que se sienta bien, para que esté contento, para que a lo mejor el Ministerio Público se sienta, diríamos, satisfecho, o para que el investigado se defienda, o para que pueda contradecir esta nueva imputación, o para que pueda decir que no es correcto lo que el Ministerio Público plantea. Consideramos que es lo segundo, señoría, porque nadie notifica o informa al investigado para que sea feliz, o para que se sienta bien, o para que no haga nada, sino para que se defienda. Y nosotros nos hemos defendido durante toda la etapa de investigación preliminar, señoría, nos hemos defendido en el entendido que al señor Rómulo Mucho se le había considerado autor del delito, no instigador. Hay que establecer, y a lo mejor el Ministerio Público no me dejará mentir, y considero que no dirá lo contrario, que la figura del autor es diferente a la figura del instigador, artículo 24 del Código Penal. ¿Cómo yo me pude defender, señoría? ¿Cómo Rómulo Mucho
se ha podido defender de toda la investigación si lo que se le imputa hoy para formular esta disposición 5 y para haber formulado denuncia constitucional, ¿cómo se ha podido defender en calidad de instigador y únicamente se le informó o se le investigó en calidad de autor? Su señoría, eso no es baladí, esto no es un capricho nuestro, esto no es que nosotros querramos entorpecer la investigación. Lo que queremos es que se respete los derechos constitucionales de mi patrocinado. La facultad del Ministerio Público de variar el tipo penal, la imputación, el grado de participación, que ya no es autor, es instigador. Eso está contenido en el artículo 334 del Código Procesal Penal y totalmente de acuerdo, es una prerrogativa legal. Lo que no es legal es no informarle al investigador. Están Sí, diciendo señoría. si lo Cierro. puede, una vez concluida la investigación preliminar. Perdón. No, doctor, para que concluya, porque ya estamos con el tiempo. Sí, señoría. No, solamente concluyo señalando lo siguiente. Que 3 puntos son importantes. Primero, desacatan el mandato de vuestro despacho cuando usted ya les había dicho que el plazo había terminado y tenían que pronunciarse, no para emitir una disposición que varía en la imputación. Segundo punto, no se le permite a mi patrocinado defenderse en calidad de instigador, solo en calidad de autor. Entonces, por estas consideraciones, teniendo en cuenta que se ha violentado el derecho constitucional de mi patrocinado al debido proceso, el derecho a la defensa, porque repito, no se trata de informarle al investigado, varié el grado de participación, para nada, y yo formulo denuncia constitucional el mismo día o al día siguiente, sino para que se defienda. Entonces, al señor Rómulo Mucho no se le ha permitido defenderse, señoría, en calidad de instigador en esta investigación, solo en calidad de autor. Por estas consideraciones, solicitamos muy respetuosamente, teniendo en cuenta que el derecho a un debido proceso es un derecho constitucional, que se declare nula la disposición número 5, que varía el grado de participación de mi patrocinado. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Mendoza tiene el uso de la palabra. Gracias, señor juez supremo. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República, en la resolución del 19 de diciembre del 2024, recaída en la apelación 51-2024 Corte Suprema, señala en el fundamento 6.4 que, conforme al rol de persecutor que le corresponde, las diligencias preliminares posibilitan que pase a otra fase del proceso, si así lo decide, al instaurar la formalización de la investigación preparatoria o disponer el archivo definitivo. Asimismo, en el fundamento 6.11 anota, el término preliminar denota una acción o un evento que precede o prepara para algo más importante. En tal sentido, dice, la investigación preliminar constituye los primeros pasos de la investigación penal cuyo objetivo es el aseguramiento de los primeros elementos de prueba. La inicia el fiscal cuando toma conocimiento de la sospecha de la comisión de un hecho que revise las características del delito. Así lo establece el artículo 329 del Código Procesal Penal. En ese sentido, conforme lo prevé el numeral 6.12 de aquel auto, por disposición del artículo 330, numeral 2 del Código Procesal Penal, las diligencias preliminares que se realizan en esta etapa tienen la finalidad inmediata de realizar los actos de investigación urgentes e inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo los agraviados, y dentro de los límites de ley, asegurarlas debidamente. Señor Juez Supremo, la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público, por la Fiscalía de la Nación, ha cumplido con ese propósito. La defensa formula solicitud de tutela a fin de que se declare la nulidad de la disposición fiscal número 5 de fecha 19 de noviembre del 2024. Como consecuencia de ello, que se anule la denuncia constitucional y se retrotraiga el proceso, porque, según dice, ve afectado su derecho de defensa. Lo que no dice con claridad
es aquella afectación concreta de la cual se ve impedido o se verá impedido de ejercer y las razones por las cuales considera tal afectación. En circunstancias normales, señor juez, el ejercicio del derecho de defensa que reclama sería ejercido de inmediato. Esto si, por ejemplo, su patrocinado renunciara a su derecho de antejuicio, pues acudiría directamente a la etapa de formalización de investigación preparatoria. Pero como ello no ha ocurrido, ni ocurrirá, tiene el camino expedito para hacerlo en el procedimiento que iniciará el Congreso de la República. En buena cuenta, la defensa debe entender y comprender que variar el título de autor a instigador en esta etapa del procedimiento, que es una parte de la etapa de formalización, en nada le impide en adelante ejercer su defensa, más todavía si la precisión de imputación no le genera perjuicio alguno. En todo caso, que explique con claridad en qué se ve perjudicado, porque desde ya los hechos son los mismos. Y repito, tendrá la ocasión de defenderse en el Congreso de la República o, si renuncia al antejuicio, ante la Fiscalía Suprema que corresponde. Solo para que se tenga en cuenta, es curioso que la defensa pida retrotraer el procedimiento a una etapa que su despacho, señor juez, ya declaró precluida. Pido que la tutela, por esas razones, se declare infundada, señor juez. Doctor Mujica tiene el uso de la palabra por 6 minutos. Gracias, su señoría. Pues resulta interesante cuando el señor fiscal hace alusión a la resolución de la Corte Suprema del 19 del 12-24, porque esta resolución nos da la razón. Usted se va a dar cuenta que lo que la Corte Suprema ha señalado que el Ministerio Público tiene la prerrogativa de formalizar o archivar. Atención, formalizar o archivar. Pero hasta ahora no hemos escuchado al señor fiscal decir ni una palabra de por qué, después de precluido el plazo, varía el grado de participación. No le hemos señalado y cómo eso es válido. Primer punto. Segundo punto. Señoría, hablar de autor es lo mismo que hablar de lo que es instigador. Claro, usted dice, son los mismos hechos, perfecto, pero el grado de participación es totalmente diferente. Y dice, podría renunciar al antejuicio o que se defienda en el Congreso. Su señoría, entonces aquí el Ministerio Público lo que está diciendo y está tácitamente renunciando a su labor constitucional de perseguir el delito, porque pretende que lo defendamos en el Congreso y no ante su despacho. Resulta, pues, por decirlo menos extraño, ¿no? Dice, ante mí ya no, ¿para qué te vas a defender? Defiéndete ante el Congreso. Pero la pregunta es, ¿cómo qué me defiendo, señoría? ¿Como autor o como instigador? Y me investigaron durante más de 9 meses, si fueron 120 más la ampliación, 60, 6 meses aproximadamente como autor, y el día, en un día se varía y se me formula denuncia constitucional. ¿Cómo qué me defiendo, señoría? ¿Qué le voy a decir al Congreso? Disculpe, señores congresistas, lo que pasa comisión, lo que pasa es que el Ministerio Público me investigó como autor, pero ahora resulta que soy instigador y no me pude defender en etapa fiscal. Su señoría, por favor, estamos dentro de un tema sumamente formal y sumamente serio. Pero otro punto que tampoco el Ministerio Público ha señalado, dicho que demuestre el agravio y que demuestre por qué no puede hacer. Señoría, eso es más que obvio. A nivel fiscal no me he podido defender. Que el Ministerio Público pretende que me defienda ahora a nivel Congreso de la República, o que me defienda en la siguiente etapa, o si el Congreso de la República decide aceptar esto, me defienda en la siguiente etapa. O sea, eso pretende el Ministerio Público. Su señoría, variar la imputación o variar el grado de participación, repito, es prerrogativa del Ministerio Público y es perfectamente válida y perfectamente legal. Lo que no es válido y lo que no es legal es cuándo lo ha hecho, en qué momento lo hizo, y no habérsenos permitido a nivel fiscal defendernos en ese grado de participación. Eso es lo ilegal, eso es lo inconstitucional, no lo otro, señoría. Claro, cuando la Corte Suprema se pronuncia acerca de las prerrogativas del Ministerio Público. Y está correcto. Lo que no es correcto es el momento, el tiempo, el haber desacatado vuestra orden, el haber dictado una disposición 5, para luego el mismo día
formular denuncia constitucional sin permitirnos defendernos. Claro, ahora dice, lo que pretende el señor abogado es que se declare nulo, que se retrotraiga de una etapa que ya terminó. Muy bien, señoría, con esto cierro. Qué bueno que el Ministerio Público haya dicho eso. La etapa terminó. Y si la etapa terminó, el Ministerio Público no podía emitir la disposición 5. No podía variar el grado de imputación, porque terminó, señoría. Terminó, como bien lo ha dicho el fiscal. Claro, pero ellos dicen, terminó en contra de mi patrocinado, pero no terminó en contra de ellos. Interesante, ¿no? Terminó, pues, señoría. Formula denuncia constitucional en calidad de autor, perfecto. Archiva, perfecto. Pero no emite una disposición como esta, totalmente ilegal, irrita, por decirlo menos, variando el grado de participación, sin permitir que mi patrocinado se defienda y formule denuncia constitucional en calidad de instigador, señoría, que nunca se pudo defender. Señoría, cierro hablando que usted como juez de garantías, lo que le solicitamos es que evalúe este tema, porque este tema es muy complicado y es grave. No se puede permitir que el Ministerio Público, luego de haber investigado a un ciudadano, sea ministro o tenga otro cargo, por determinados hechos y por determinados grados de participación, sin respetar su derecho a defenderse, varíe el grado de participación y formule o formalice o formule denuncia constitucional. No estaríamos discutiendo este tema, su señoría, no lo estaríamos discutiendo si el Ministerio Público hubiera variado el grado de participación antes que se le vence el plazo. Y totalmente de acuerdo, usted lo va a analizar. Tenía todos los elementos para variar el grado de participación antes que se le vence el plazo. Todos los elementos. Sin embargo, se le vencieron los plazos y no lo varió. Y después de vencido pretende variarlo. Entonces, ahí viene la situación, su señoría. Ahí viene la cuestión y el punto neurálgico de nuestro planteamiento. Por estas consideraciones, solicitamos, señoría, una vez más, declarar fundada esta tutela de derechos, porque no se puede permitir en un Estado constitucional que se formule una denuncia constitucional o que pase a una siguiente etapa, no permitiéndosele al investigado hacer ningún descargo ni a defenderse sobre el grado de participación. Repito, ser autor no es lo mismo que ser instigador. Nosotros hubiéramos podido presentar durante toda la etapa preliminar para lograr el archivamiento múltiples testigos que hubieran acreditado que jamás Rómulo Mucho Mamani instigó al señor Antonio Mendoza para que contratara a la señora Rosa Sánchez. Hubiéramos podido hacerlo, señoría. Créame que sí, pero nos hemos defendido en calidad de autores, no de instigadores. Así que no se nos permitió esa posibilidad. Por esas consideraciones, solicitamos una vez más, muy respetuosamente, que la fundada esta tutela de derechos. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Mendoza, tiene también 6 minutos. Sí, gracias, señor juez. Señor juez supremo, la Sala Penal Permanente en el auto de apelación de fecha 10 de diciembre del 2024, recaída en la apelación 99-2024 Corte Suprema, fundamento quinto, dice lo siguiente. Lo importante en una tutela de derechos y de cara al rescate del derecho de defensa del imputado es que la incriminación sea clara y precisa del hecho, de tal manera que permita al encausado saber qué tipo penal se le atribuye y de qué forma se ha colmado cada uno de los elementos que dicho tipo penal requiere. Ahora, dice, el grado de especificación puntual o más es el soporte epistemológico es propio del juzgamiento y es en ese escenario en el cual deben dilucidarse cuestiones de detalle o especificaciones instrumentales, así como brindarse la claridad del contexto en el que el ilícito ocurrió. A continuación dice, la tutela de derechos no es pertinente para este grado de detalle, porque dejaría de ser un vehículo de interdicción para convertirse en una etapa de adelantamiento de decisión, con lo cual desnaturalizaría su ratio essendi o razón de existir. Señor juez supremo, la defensa creo considera que en esta etapa la imputación debe ser acabada. Ya definimos que hemos concluido la etapa preliminar. Sus derechos están intactos para hacerlo valer ni siquiera en juzgamiento, sino ante el Congreso de la República, porque aquella prerrogativa que le asiste y a la que seguro no renunciará, le va a permitir hacerlo. Pedimos por ello, señor juez, que la tutela sea declarada infundada. Gracias, doctor Mendoza. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa del señor Mucho Mamani,
quien solicita se declare fundada la tutela de derechos, porque considera que la disposición 5 emitida por la Fiscalía, la que él solicita se declare nula, transgrede los derechos de su patrocinado al variar la calidad de imputación que tenía de autor a instigador luego de que ya haya vencido la investigación preparatoria y así lo haya declarado, o por lo menos así lo indicó este juzgado. Por su parte, la Fiscalía solicita se declare infundada dicha tutela, toda vez que el variar el título de autor a instigador no ha generado perjuicio alguno al derecho de defensa, toda vez que tampoco se han alterado o modificado los hechos, y está dentro de las prerrogativas que tiene la Fiscalía. Dicho ello, se va a expedir la correspondiente resolución, notificar a las casillas electrónicas a la brevedad posible. Siendo las 16:01, se concluye la presente audiencia. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Buenas Gracias, tardes. con su permiso. Con su permiso.